Hola gente, hoy es el 14 de junio del 2023. Soy Polo Avilés. Estas son las reflexiones del Cubandante. El tema del episodio de hoy es un fenómeno político único, no solo único en Latinoamérica, sino también en el mundo. Un líder político que decide seriamente reconstruir a su país y lo logra. Ese señor es Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. Hijo de inmigrantes, una persona muy educada que estudió en buenas universidades, un millonario. Sin embargo, él ahora dedica todo su tiempo a reconstruir a El Salvador. El Salvador, antes de Bukele, era un infierno, absolutamente un infierno. Bukele comienza su carrera política en un pequeño pueblo que se llama La Tecla. Bueno, en ese pueblo él se postula y gana la alcaldía. Irónicamente, Bukele en ese tiempo era parte del partido terrorista, o sea, que ya se ha demostrado, por supuesto, incluso envuelto en narcotráfico y terribles corrupciones, que ese partido es el ala política del Frente Farabundo Martí por la liberación del Salvador. Imagínense, esas personas tienen conexiones con los Castros en La Habana, con los Chávez y Maduros en Venezuela, con los Daniel Ortegas y Murillos en Nicaragua y con cuanta mierda comunista hay en el mundo. Sin embargo, Bukele es una persona extremadamente honesta. Bukele toma el poder, o sea, la alcaldía de ese pequeño pueblo, y Bukele empieza a transformar el pueblo. Completamente empieza a transformar el pueblo. Le construye escuelas, le construye bibliotecas, repara las calles, comienza a hacer la infraestructura que el pueblo necesita, atrae comercio, y aquello de ese pequeño pueblo, él alcanza una popularidad nacional, tanta que llega a ser alcalde de San Salvador, la capital de ese pequeño país. Y de ahí ya ese es el trampolín que lo lleva a la presidencia hace 4 años. Bukele es absolutamente algo fuera del mundo de la política. Bueno, él incluso no es un político. Él es un hombre de negocios exitoso. Bueno, Bukele, cuando toma El Salvador, lo que se espera por la historia que hay en Latinoamérica total y en el mundo, que va a ser uno de los tantos presidentes corruptos de El Salvador. Sin embargo, Bukele no lo hace. Bukele se concentra, toma como la misión de su vida salvar a su patria. Eso ha traído que Bukele es el presidente con más apoyo popular en el planeta. Sí, es el presidente más popular. Es algo único, es algo, digamos, que es prácticamente milagroso que esto suceda en política. Y entonces ahora les voy a mostrar algunos cortos de Bukele. Por ejemplo, aquí hay uno cuando él decide ya luchar contra las pandillas. Pero bueno, antes de eso les voy a dar un pequeño precedente. El Salvador sufrió una guerra civil terrible. Las guerrillas comunistas contra un gobierno dictatorial y ya fuera de control, que estaba asesinando incluso a campesinos inocentes en El Salvador. La guerrilla comunista es eso que yo digo que luego se vuelve un partido, que es el Frente de Farabundo Martí. En Salvador habían 2 partidos tradicionales. Bukele funda un tercer partido porque él se da cuenta que ninguno de los 2 partidos sirven. Aquello está lleno de gente corrupta. Pero bueno, volviendo a El Salvador. El Salvador sufre una guerra civil terrible, donde mueren cientos de miles de civiles. Cientos de miles también escapan de El Salvador y los Estados Unidos les da asilo político. Esa gente se establece mayormente en California. En Los Ángeles es donde estaba la mayor comunidad de salvadoreños. Pero los hijos de esos refugiados
que comienzan a crecer aquí en los Estados Unidos forman pandillas. Esas son las famosas pandillas, las maras salvatruchas, la M13 y Calle 18. Esos delincuentes empiezan a cometer atrocidades, asesinatos, narcotráfico, extorsiones. Empiezan dentro de su propia comunidad de salvadoreños emigrados y luego se extienden al resto del país. Bueno, resulta que el gobierno norteamericano decide deportarlos. El gobierno norteamericano lanza operaciones contra las pandillas y esos salvadoreños presos una vez que cumplen sus condenas, y otros aún sin haberlas cumplido del todo son deportados a El Salvador. Esa gente ya tiene el know-how. Eso ya no era un salvadoreño humilde en El Salvador que no podía comprar ni una bicicleta. Esa gente sabían operar un automóvil, sabían operar armas de fuego, tenían el know-how de las conexiones de la droga con los carteles de México. Bueno, toda esa desgracia es deportada a El Salvador, esa podredumbre. Y entonces ellos hacen de Salvador la capital del pandillerismo en este mundo. En El Salvador hubo épocas que habían más de 100 homicidios diarios. El Salvador era el país más violento del planeta. Y no solo los homicidios, que ya de por sí son terribles. En El Salvador no podías tener ningún negocio, por muy pequeño que fuera, que las pandillas venían y te extorsionaban. O sea, la gente le pagaba unos impuestos al Estado y también le pagaba impuestos a la pandilla. Y si no se las paga, te matan. Y secuestro, narcotráfico, porque ellos también se conectan con los narcotraficantes del chavismo, con los narcotraficantes de los cárteles de la droga en México. O sea, las pandillas empiezan a adquirir millones de dólares, armas, tecnología. Y en el medio de esa situación, El Salvador, incluso los analistas políticos más destacados en este mundo, decían que no había solución para El Salvador. El Salvador ya había llegado a un límite que ya no había solución. Y por eso es que yo le pongo este programa, porque nosotros en Cuba ya sabemos que el socialismo en Cuba ya no tiene solución. Y quedan las dos vías que quedan. Una es que aquello no hay quien lo arregle, pero tampoco hay quien lo tumbe. Que desgraciadamente todavía la mayor parte de la población de Cuba cree que el socialismo en Cuba, el castrismo, no se puede tumbar. Y ellos se resignan a vivir en ese infierno. La segunda vía es la vía Bukele. Entonces, les voy a poner aquí un vídeo que van a ver al señor cómo él lanza su ofensiva contra las pandillas. Él hace primero un acuerdo con las pandillas. Incluso Estados Unidos usa eso como lo que decimos en Cuba, una puñalada trapera, como un arma de chantaje para desmeritar a Bukele. Estados Unidos dice, Bukele está haciendo acuerdos con las pandillas. Bukele primero intenta crear un escenario de negociaciones con las pandillas, pero por supuesto eso no va a ninguna parte. Pero Bukele no lo hace por corrupción, y esa es la gran diferencia. Bukele no dice, voy como lo hace el presidente mexicano con los cárteles en México. Ok, vamos a negociar y ya tú sabes, aquí todo el mundo se beneficia. No, Bukele trata de negociar de manera honesta. Y por supuesto, como no hay corrupción por el medio, como Bukele no se vende a las pandillas rechazan esa negociación cuando ellos se dan cuenta que este señor es totalmente diferente. Y entonces, como retaliación, ellos en San Salvador van un día, creo que fue un fin de semana, y empiezan a tirarles a los civiles inocentes, personas que estaban en la calle, y mataron, creo que fueron 87. Ya a partir de ahí es que cuando las pandillas y el pueblo de El Salvador conoce el valor, la fortaleza, la honestidad y su compromiso con el pueblo del señor Bukele.
Bukele lanza una ofensiva que todavía no ha parado ni va a parar contra las pandillas. Aquí tengo este vídeo. A ver, no, la guerra del presidente, las pandillas está reduciendo la violencia a costa de acumular. No, este no es. Déjeme buscar aquí. Es el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT, ubicado en Tecoluca, San Vicente, el cual ya recibió a los primeros 2.000 pandilleros que fueron trasladados. Esto es cuando comienzan las detenciones. Estos son los primeros 2.000. La cárcel se hizo para 40.000 y hoy ya hay más de 60.000 porque es una cárcel modular. Se le van agregando módulos para albergar más reclusos. El funcionario destacó que la capacidad de esta prisión es para 40.000 privados de libertad y con posibilidad de construcción de más módulos. Explicó que quienes permanecerán en este lugar son pandilleros con jerarquía y no tendrán oportunidad de salir en ningún momento, ya que las instalaciones incluyen salas de audiencias para efectuar las diligencias judiciales a distancia. Vamos a llegar hasta el fondo y los otros te están apoyando ya para que sigan haciendo las filas por allá. Bueno, eso que ustedes vieron ahí fueron los primeros 2.000 presos en esa cárcel nueva, que es la cárcel más grande en Latinoamérica, que ingresaron. Bukele los envió por ahí. La cárcel, como ya dije, tiene capacidad, la capacidad inicial fue de 40.000. Hace muy poco ya tenían 60.000 y esta mañana chequeé y ya hay 69.000 pandilleros súper peligrosos en esa cárcel. En El Salvador, usted no podía caminar por la calle porque cualquier pandillero pasaba y te daba un tiro porque le daba la gana. En El Salvador, tú no podías sacar tu teléfono porque te lo quitaban. En El Salvador era un país de puertas adentro. La gente tenía miedo de salir a las calles. Los parques estaban desiertos. Ahora en El Salvador la gente puede salir a cualquier hora de la noche. Incluso yo vi un video hace como un mes que a una señora deja caer algo, no me acuerdo si fue un teléfono, unos espejuelos, y hay un muchacho que le cae atrás y la mujer es aterrorizada. Porque, imagínate, ellos llevan toda la vida con bajo esas pandillas. No, el muchacho le cayó atrás para devolvérselo. Vean la labor de Bukele. Bueno, déjenme ver si quitar déjenme, ok, poner este otro. Una guerra frontal contra la corrupción. Eso anunció el jueves el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un discurso ante el Congreso al cumplir 4 años en el poder. El mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, por la que, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Bukele prometió que se construirá una cárcel para los que definió como delincuentes de cuello blanco, tal como construyó una megaprisión para 40.000 pandilleros. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño, de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera no vamos a titubear para erradicar la corrupción. Bueno, ahí ustedes ven que Bukele, esto sucedió hace 9 días.
Bukele ya cumplió 4 años en el poder y su nueva campaña, su nuevo objetivo, sin olvidar el de las pandillas, es luchar contra la corrupción. Señores, si hay 2 cosas súper destructivas en una nación, es la violencia y la corrupción. Nosotros los cubanos, desgraciadamente, padecemos de los 2. Cuba ya se está convirtiendo un infierno en las calles, incluso en las casas. Ya los criminales violentos entran en las casas, roban y matan a los ciudadanos. Y la corrupción es innegable. Cuba lleva 64 años desgobernada por ladrones, por más que ladrones, son cleptómanos. Ya es como una compulsión a robar. Por eso les digo, insisto, Cuba necesita de un Bukele. ¿Tendremos esa suerte o no? No sé, pero a mí yo tengo fe en que sí. Porque lo que produce un Bukele es la desesperación del pueblo salvadoreño, que decide elegir a un señor que no es político, un señor absolutamente desconocido, un joven que se ve honesto, un joven exitoso en los negocios, que no tiene ningún antecedente de delitos ni de componendas con nadie, y el pueblo salvadoreño deposita las esperanzas en Bukele. Y milagrosamente les está dando resultados. Les voy a dar al final del video un dato increíble sobre la popularidad de Bukele, no solo en El Salvador, a nivel mundial. Ahora voy a buscarle a ver qué más tengo aquí para que ustedes vean lo único de ese personaje muy, muy positivo. Déjenme ver si es esto aquí. No, este no es. Este no es. Déjenme removerlo de la pantalla. A ver, bueno, miren, ahora les voy a poner la reacción, que ese es un gran peligro. Incluso si Cuba tiene la suerte de lograr ser gobernada por un líder tan extraordinario, tan honesto, tan inteligente, con tanta voluntad, con tanto valor como Bukele, nosotros tenemos que cuidar ese milagro, porque los enemigos de la prosperidad, los enemigos de la libertad, inmediatamente van a atacar a ese líder y van a atacar a nuestra nación. Desgraciadamente, en este mundo, no solo es Cuba, nosotros lo vemos desde Cuba. A Cuba el mundo no le interesa, a Cuba el mundo lo quiere ver machacar. No, es a los países pobres el mundo. Y cuando digo el mundo, es el mundo occidental, los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá. Todos esos países, ellos quieren que nosotros sigamos hundidos en la mierda. Ellos se sienten superiores, nosotros somos los inditos que no sabemos gobernarnos a nosotros mismos, que estamos condenados por un destino divino a ser pobres, miserables y vivir en situaciones terribles de violencia y corrupción. Eso es lo que quieren. Y nosotros tenemos que entender eso. Si no, no podemos defendernos contra esa maldad. Aquí déjame ver, para que ustedes vean la reacción de la prensa mundial contra el milagro Bukele. Y no les pongo en otros idiomas porque es el mundo entero. Se los voy a poner en español para que lo entiendan, pero es el mundo entero. Usted abre un periódico de Tailandia y está criticando a Bukele. Usted abre un periódico de la India y está criticando a Bukele. Usted abre de Der Spiegel en Alemania y critica a Bukele. Usted en Inglaterra, el The Guardian está criticando a Bukele. Es en el mundo, los Estados Unidos igual. Es el mundo entero contra Bukele. El mundo entero lo que quiere es que El Salvador siga derramando sangre, siga pobre, siga corrupto, siga siendo un pedacito de mierda. Y hoy por hoy El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo
el más peligroso, incluso más peligroso que Irak, más peligroso que Venezuela. Pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los países más seguros del mundo. Hoy por hoy, El Salvador es el país más seguro de América Latina. Incluso no de América Latina, del hemisferio occidental, de las 4 Américas. América del Norte, América Central, América Insular y América del Sur. El Salvador es el país más seguro de este hemisferio. Gracias a la decisión del pueblo salvadoreño de votar por Bukele. Y nosotros debemos imitar ese ejemplo en esa Cuba libre que ya nos viene. Déjenme enseñarles la asquerosa, la repugnante reacción internacional acerca del fenómeno Bukele. Es vomitivo. Es absolutamente vomitivo. Déjenme, aquí está. Bueno, este es el diario El País. El País es el diario de mayor circulación en lengua hispana. Su sede está en España y se distribuye, se imprime en toda América Latina, excepto Cuba, por supuesto. Dice El País: la guerra extrema del presidente salvadoreño contra las pandillas está reduciendo la violencia a costa de acumular abusos contra los derechos y libertades. Pero no pueden negarlo y finaliza: nunca un mandatario fue tan popular en El Salvador. No solo en El Salvador, en el mundo. Que ahí vamos en un momento. O sea, ellos destilan el veneno para crear un estado de opinión pública contra Bukele. ¿Por qué ellos tratan de crear que han fallado, han absolutamente fracasado? Lo hacen porque los países pobres reciben créditos, reciben préstamos blandos, reciben programas de ayuda del mundo desarrollado. Si tú logras que el pueblo de tu país, por ejemplo, el pueblo español, esté completamente en contra de Bukele, entonces el gobierno puede, de una manera, digamos, democrática, legal, negarle esa ayuda al Salvador. Porque, bueno, España no quiere a Bukele, porque Bukele supuestamente es un tirano. Ese es un juego bastante siniestro de condenar a un pueblo a vivir en la violencia y la miseria. Déjenme buscar aquí a ver cuál es el otro para que ustedes vean. Ok, aquí tengo uno que es aquí tengo uno que es una perla. Es una perla. Este también es del País. Este es del País porque El País, señores, eso es, vaya, es peor que Granma. Yo pensaba que el Granma era lo peor en la prensa del mundo. No, El País es lo peor yo creo que en la prensa hispana. En la prensa en inglés abundan los ejemplos aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo. Déjenme buscar aquí. Ok. Aquí tenemos la otra joyita del País, para que ustedes vean. Dice aquí también El País: aniquilar los derechos humanos no es la respuesta al problema de las pandillas en El Salvador. Déjenme decirle una cosa. Esa cuestión de los derechos humanos se ha usado para manipular a los pueblos. Cuando tú oyes hablar de derechos humanos, lo primero, se le está quitando los derechos humanos a los presos. Oh, no, pero los presos son seres humanos, también tienen derechos. Déjenme explicarle cómo es la realidad. Los derechos humanos comprenden, por ejemplo, la libertad de movimiento, la libertad de asociación, la libertad de palabra. Cuando usted está preso en cualquier país del mundo, usted no tiene esos derechos. Usted pierde esos derechos porque usted está preso, porque usted es un delincuente condenado. O sea, esa historia de aniquilar los derechos humanos no es la respuesta al problema de las pandillas del Salvador. Eso se llama en filosofía falso dilema. Ahí no hay dilema ninguno. Al criminal, al asesino, al narcotraficante, al corrupto,
se le privan de los derechos humanos desde el momento que los metes en la prisión. Sin embargo, miren la prensa como ellos manipulan la ignorancia de los pueblos para poner como un dilema, un falso dilema, de que a esos presos se les priva de los derechos humanos, cuando en realidad a todos los presos se les priva de los derechos humanos. Bueno, así más o menos es como van las cosas en la prensa internacional, siempre intentando, y lo hacen, manipular la opinión pública para que los gobiernos tengan la justificación de tratar de regresar a El Salvador a ese infierno donde vivían. Y por supuesto, lo primero que tienen que hacer es destruir a Bukele. Déjenme, aquí tengo otra perla. No, yo te digo que... Y eso nosotros tenemos que estar muy alerta en una Cuba futura, porque en una Cuba futura, si nosotros tenemos la suerte de tener un líder como Bukele, el mundo entero va a tratar de destruir ese líder para mantener a Cuba en la pobreza, para mantener a Cuba hecha mierda. Y en cuanto aparezca en la oposición un lidercillo comunista, el mundo entero va a apoyar a ese lidercillo. Por eso una de las medidas primeras que tenemos que hacer en una Cuba libre es declarar al comunismo y todas las ideologías totalitarias ilegales. El que lo cojamos con un librito de Marx, para la prisión. El maestro que lo cojamos adoctrinando a los niños, para la prisión. A los viejos comunistas, aunque sean viejitos retirados, empiezan a hacer sus reunioncitas de portal, confabulándose entre ellos, conspirando, a la prisión. Los estudiantes de universidad que quieren revolverse para reconstruir una especie de socialismo bueno, a la prisión. Ahí no puede haber piedad. Y no tenemos que inventar la rueda. Solo tenemos que ver lo que está haciendo Bukele en El Salvador y hacerlo mejor que Bukele. Déjenme ver a ver si puse o no lo puse. Ok, aquí tengo la otra perla. No, este ya lo tengo. Este ya se los puse. Así que sí, este ya se los puse. Déjenme decirles cuál es la reacción del país más poderoso del mundo frente a Bukele. Y así nosotros nos asombramos que Estados Unidos ha permitido que a Cuba la destruyan los sufrimientos del pueblo cubano. Ha permitido aún para sus intereses nacionales un enemigo a 90 millas, y nosotros nos asombramos. Ay, ¿por qué Estados Unidos, si interviene, le da la vuelta al mundo en la otra punta, libera a Irak, que el pueblo de Irak sale a las calles a gritar muerte a América? No agradecen ni cojones. Entonces la gente dice, no, porque es el petróleo. No, no es ningún petróleo. Una de las reservas más grandes del mundo de petróleo están en los Estados Unidos. Es negocio. Porque en Irak y en Afganistán ellos se gastaron más de $1 trillón. Trillón de dólares que pasa a contratistas de armamento de Estados Unidos, y por corrupción pasa a todos esos congresistas, a todos esos senadores, a todos esos presidentes, republicanos y demócratas. Esto que está pasando con Trump es porque Trump no es corrupto, pero todos los demás sí lo son, o la mayoría de los demás. Ellos no quieren en el poder aquí en los Estados Unidos un Trump que no acepte soborno, que no haga guerras para hacer dinero. Señores, este mundo es diabólico. Esa visión, digamos, ¿cómo se puede decir? Esa visión elemental de que el mundo es en blanco y negro, de que Estados Unidos es bueno y no sé quién, Rusia es mala, de que los republicanos son buenos y los demócratas son malos, o al revés. Señores, eso no es la realidad. El mundo está absolutamente corrupto. Por eso hice este programa sobre Bukele.
Bukele es una excepción a la que yo califico de milagrosa. Esto es algo que no debería haber sucedido en este mundo. Así que El Salvador ha tenido mucha suerte. No es un tipo perfecto, no lo es. Y voy a explicarles algo que por ahí también manipulan, que es la diferencia entre dictadura y tiranía. Por eso yo siempre me refiero al régimen cubano como tiranía, no como dictadura. Eso lo voy a hacer un poco más allá en el video. Ahora les voy a mostrar la reacción de Estados Unidos a Bukele. O sea, una de las reacciones, porque si no este video se hace muy largo, para que ustedes vean la falacia, la manipulación, la maldad con que Estados Unidos reacciona al fenómeno Bukele, a la suerte del pueblo de El Salvador. Déjenme buscarlo aquí. Bueno, aquí está. Aquí, a ver si ya ¿dónde está? StreamYard. Ok, lo voy a agregar acá en la pantalla. Señores, esto es vomitivo. Esto es vomitivo y peligrosísimo. Dice aquí, Estados Unidos lanzó graves acusaciones contra el gobierno de Nayib Bukele y lo señala de negociar beneficios con pandilleros. Señores, Bukele lo que hace es que les da una oportunidad y establece una negociación o quiere establecerla con las pandillas para no llegar a la violencia. Le dice a las pandillas, señores, hay un nuevo sheriff in town. Hay que parar. La respuesta de las pandillas, como ya dije, fue salir a las calles de San Salvador, a la capital de El Salvador, y matar 87 civiles inocentes. Bukele, como presidente del país, lo que trató fue de buscar una solución pacífica y política. Y como no lo logró, tuvo los cojones de meterle hierro a las pandillas. Entonces Estados Unidos mete esto, ese legítimo intento de negociación política para pacificar el país, lo presenta como que es una corrupción de Bukele. Eso es vomitivo, es despreciable. Ese es el gobierno de los Estados Unidos. No importa las administraciones republicanas o demócratas. Son corruptos todos. No importa qué partido. Esos partidos son como una puesta de escena en el teatro político para que el pueblo piense que los republicanos son diferentes de los demócratas y viceversa. No, son tan corruptos los unos como los otros. Por eso, insisto, es el odio, el desprecio, la repulsión que sienten ante Trump. Trump es una persona, como ser humano, tiene 1000 defectos, pero si algo tiene Trump es que él, en sus 4 años en la Casa Blanca, ni comenzó una guerra, ni entró en corrupciones. Trump no llega al nivel de Bukele. Bukele, por desgracia, es el presidente por desgracia para el mundo, por suerte para El Salvador, es presidente del país más pequeño de Latinoamérica. El Salvador tiene solo 21,000 kilómetros cuadrados. El Salvador es menos de la 1/5 parte de Cuba. O sea, El Salvador tú lo pones en la provincia Oriente y sobra Oriente. Así de tan pequeño es El Salvador. Sin embargo, ese país tan pobre, tan desgraciado, tan sumido en la violencia, sin esperanza, la respuesta de Estados Unidos es lanzar graves acusaciones a Bukele, al presidente Bukele, porque como presidente intentó calmar al país, buscar una solución pacífica. Vaya, es increíble la maldad. Es absolutamente increíble la maldad. La Unión Europea, esos escritos que ustedes vieron del país, o sea, en España, por supuesto en Europa, parte de la Unión Europea, en toda la prensa de la Unión Europea hay críticas o hubieron críticas enormes a Bukele. Sin embargo, Bukele no cedió, Bukele no se acobardó. Bukele públicamente ha criticado de una manera enérgica a los Estados Unidos, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas, porque todo el mundo se ha confabulado para destruir a Bukele y para volver a El Salvador a
al horror donde vivían antes de este presidente. Porque el mundo es malvado. Y se los digo con prueba. Y se los digo cerquita de casa. El mundo todos los años se reúne, el mundo entero, para votar en contra del embargo comercial de los Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. El gobierno de Castro les robó las propiedades a los Estados Unidos que tenían en Cuba, negocio. Los países necesitan inversiones. La Cuba futura va a necesitar compañías norteamericanas que traigan miles de millones de dólares a Cuba para darnos trabajo, para hacer que nuestro país se desarrolle, para permitirnos lograr prosperidad. Sin embargo, el mundo entero, por la reacción natural de los Estados Unidos, y una reacción muy tímida, porque el embargo prácticamente es un chiste. En Cuba, la mercancía que no entra es porque el gobierno no la compra y no permite que sus ciudadanos importen libremente. Sin embargo, el mundo entero condena al embargo comercial de los Estados Unidos y defiende a la tiranía castrista. Así es de malvado este mundo. Nosotros, en una Cuba libre, nosotros no tenemos que escuchar al mundo. Nosotros tenemos que defendernos del mundo, no aislarnos. Vamos a hacer negocios con todo el mundo, pero no vamos a permitir que nos influyan, no vamos a permitir que nos regresen a la miseria, al horror con que vivimos hoy. Bueno, esa es la reacción de los Estados Unidos, el líder mundial. Es terrible, es terrible. Sin embargo, los tiempos están cambiando, porque este señor Bukele no solo es inteligente, no solo es honesto, es un tipo con cojones. Y él se pasó por los forros todas las presiones carísimas, porque a El Salvador se le han negado créditos internacionales, préstamos blandos, o sea, de bajos intereses y con largo tiempo para... A El Salvador han tratado de abaratarlo por donde quiera. Pero Bukele, con el apoyo de su pueblo, Bukele ha triunfado, está triunfando, ya lleva 4 años de gobierno y les voy a dar una muy buena noticia. Pero bueno, les voy a poner para que ustedes vean como la voluntad, la entereza de un líder y con el apoyo de su pueblo, fuerza a un mundo entero a respetarlo. Déjenme enseñarle esto. Es fantástico, es fantástico. Es fantástico. Ahora se los voy a agregar. Es hasta sorprendente, ¿no? Es maravilloso, maravilloso. Miren esto. A ver si ya está en pantalla. Unión Europea y ACNUR. ACNUR es la Oficina para Refugiados de las Naciones Unidas. Destacan la efectividad de los proyectos que impulsa el presidente Nayib Bukele. Porque el mundo no solo es malvado, el mundo es cobarde. Cuando un hombre se les planta enfrente y dice, esto es lo que hay que hacer y lo voy a hacer. Con ustedes, contra ustedes y por arriba de ustedes. Que es lo que está haciendo Bukele. El mundo al final te respeta. Y Estados Unidos, que no lo hizo, botarle el número sucio ese a Bukele, y no se sabe cuántas medidas diplomáticas y económicas contra El Salvador aplicó, porque ellos lo hacen tras bambalinas, cuántas amenazas. Bueno, ahora Estados Unidos se metió la lengua en su culo, porque ahora Bukele lo respeta el mundo entero. Incluso el mundo en los círculos, en los think tanks, en los círculos de análisis político, están muy alarmados de que el ejemplo de Bukele se propague en el mundo, porque Bukele es un tirano. Les voy a explicar algo que les dije unos minutos anteriores que se lo iba a incluir en el video. El hecho de que siempre me refiero al régimen cubano como tiranía
Sin embargo, ustedes ven en la prensa de todos lados que le dicen dictadura. No, no es una dictadura. Les voy a explicar cuál es la definición exacta de la dictadura. Eso proviene del Imperio Romano, hace más de 2000 años. En el Imperio Romano, cuando había una situación de emergencia, guerra, epidemia, o sea, emergencia, una situación crítica, el Senado romano se reunía y le concedía al líder de la República poderes excepcionales y temporales. Esos poderes se ejercían a través del dictum. El dictum en latín son decretos. Y de dictum sale la palabra dictador. El dictador es un gobernante con poderes extraordinarios que ejerce esos poderes por un tiempo limitado. En el caso de El Salvador, Bukele está gobernando con poderes extraordinarios. O sea, técnicamente, según el derecho romano y la tradición occidental, es un dictador. Pero el dictador no tiene la connotación negativa que nos han hecho creer. La dictadura es un proceso legal con que las democracias se defienden a sí mismas cuando existen, cuando se producen el caos, cuando se producen situaciones críticas. En el caso específico de Bukele, el Parlamento, el Congreso, creo que es el Parlamento como se llama, la Cámara Legislativa, en la rama legislativa del gobierno salvadoreño. Bueno, digamos que es el Parlamento. El Parlamento renueva el estado de excepción. O sea, el periodo en que Bukele puede ejercer esos poderes excepcionales cada 30 días. O sea, Bukele es un dictador de mes en mes. Un dictador legal con el apoyo del Congreso y con el apoyo del pueblo salvadoreño. Señores, dictadura no lleva la connotación que nosotros, o sea, que nos han confundido en la prensa, los gobiernos. No. La dictadura es sencillamente eso, reitero. Un gobierno de excepción con poderes extraordinarios temporales. A Bukele, repito, se le renuevan esos poderes cada 30 días. Y él no tiene el poder de decir, oh no, me da la gana de meterme 30 días más en esto. No, eso tiene que pasar por aprobación de la rama legislativa y la Suprema Corte de Justicia de la nación salvadoreña. La diferencia de la tiranía es que la tiranía es un gobierno también de poderes excepcionales, pero no necesariamente por una crisis. Sencillamente ellos logran esos poderes excepcionales y lo conservan a la cañona, lo conservan por la fuerza, por la represión, por la propaganda, por todas las cosas que sabemos en Cuba. Cuba es una tiranía. En Cuba no hay un cuerpo legislativo que le diga a Fidel Castro, luego a Raúl Castro y ahora a Díaz-Canel que tienen poderes excepcionales cada 30 días. En Cuba ellos tienen poderes excepcionales porque tienen la fuerza. Esa es la diferencia. Dictadura es para defender la democracia en tiempos de crisis. Tiranía es para oprimir al pueblo. Bueno, aclarado esto, déjenme ponerle algo. Déjenme ponerle algo más. Déjame ver qué es este. A ver si este yo no lo quité. Ok, este es el de la Unión Europea. Déjenme eliminarlo y voy a terminar porque se está haciendo un poquito largo esto. Les voy a mostrar algo que hace echarle humo a los malvados de este mundo. A ver si lo tengo aquí, si no corrí Bueno, esto no, esto aquí lo que tiene es otro. Este es de Amnistía Internacional. Ustedes saben que Amnistía Internacional, ustedes ven la llamada oposición cubana. Amnistía Internacional condenó esto. Amnistía Internacional es buenecita. Amnistía Internacional. Amnistía Internacional son también una bola de sinvergüenza. Cuando Amnistía Internacional denuncia
un preso político cubano, nosotros lo vamos a aplaudir, porque en política las alianzas son temporales y por interés. Pero eso no quiere decir que Amnistía Internacional está de nuestra parte. O sea, de nuestra parte, cuando digo ya en un escenario continental, en un escenario de Latinoamérica, de Cuba, de El Salvador, no, Amnistía Internacional no está de nuestra parte. Les voy a enseñar esto. Vaya, es absolutamente increíble. Increíble para los inocentes, para los ingenuos, pero así es como funciona el mundo. Mírenlo aquí. El Salvador. El presidente Bukele sumerge al país en una crisis de derechos humanos luego de 3 años de gobierno. Si ustedes ven aquí en la parte superior izquierda, en este cuadrito en amarillo, dice Amnistía Internacional. O sea, Amnistía Internacional le importa un cojón como estaba El Salvador antes de Bukele. Pero cuando Bukele empieza a arreglar a El Salvador, enseguida salta. Oh, Bukele está violando los derechos humanos de los asesinos en El Salvador. Que ya les expliqué que un preso no tiene derecho humano. Déjenme buscarle, porque esto se me perdió y es lo perfecto. Es lo perfecto para que ustedes vean lo maravilloso que es el fenómeno político Bukele. Es algo grandioso que nos ha sucedido a nosotros los latinoamericanos. Deme un chancecito. Porque sin esto el video no cierra bien. No cierra bien, para que ustedes vean cómo la perseverancia, la inteligencia, la honestidad, el valor lleva al triunfo. Lleva al triunfo y lleva soluciones que se pensaban absolutamente imposibles de hacer. Esto, déjeme ver dónde. Ok, lo tengo aquí. Ok, ya tengo uno. No voy a extenderme mucho, pero para que tengan al menos una idea. Es sobre la popularidad de Bukele. La popularidad no entre los gobiernos, la popularidad no entre los sinvergüenzas, la popularidad entre los pueblos. Que es la que vale, es la que se necesita. Miren, dice, el presidente Nayib Bukele se mantiene como el mejor evaluado en Latinoamérica, confirma Observatorio Internacional. Déjenme decirle que ellos están soltando poquito a poquito la mascada. El presidente Bukele no es el mejor evaluado en Latinoamérica solamente. El presidente Bukele tiene el 91% del apoyo de su pueblo. El presidente Bukele es el presidente con más apoyo popular de este mundo. Bukele no es un político. Bukele es el líder de la nación más pequeña de Latinoamérica, que ya les dije que El Salvador cabe adentro del oriente de Cuba y sobra oriente. Bukele, que el mundo está contra él, y sin embargo lo logró. Por eso este video es un video que le estoy dando de esperanza. Si Bukele arregló a El Salvador, nosotros podemos arreglar a Cuba. Cuba tiene más de 11 millones en la isla, tiene casi 3 millones en el exterior. Somos 14 millones de cubanos. ¿Ustedes no creen que en 14 millones de cubanos nosotros no podamos encontrar un Bukele? No podamos encontrar a un líder honesto, a un líder valiente, a un líder perseverante, a un líder patriótico que ame a su pueblo y se sacrifique por su pueblo. Nosotros sí lo vamos a encontrar. Nosotros vamos a hacer una Cuba nueva, una Cuba linda, una Cuba próspera, una Cuba libre. Y vamos a empezar a aprender con el ejemplo de Bukele. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Bueno, señores, los dejo. Y ya como ustedes ven, Cuba tiene esperanza, Latinoamérica tiene esperanza, pero Cuba, nos interesa Cuba. En Cuba, que nosotros estamos en medio de la noche más oscura, en la desesperanza, en la desesperación,
en el horror de no ver solución, de no ver una luz al final del túnel. Bueno, sí la hay. Sí la hay, y El Salvador y su señor presidente Bukele lo ha demostrado, no solo para nosotros los cubanos, para el resto del mundo. Así que muchas gracias, y aún más les deseo prosperidad, les deseo libertad y una Cuba libre, porque la vamos a tener y va a ser una Cuba maravillosa. Gracias a ti.